Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bueno, a mí me toca ser el presentador de Leandro. Leandro es médico veterinario egresado de la Universidad de La Plata, máster en Ciencias de la Nutrición Animal, egresado de la Facultad Nacional de Mar del Plata, del INTA de Balcarce. Tiene 20 años de experiencia en nutrición bovina, trabaja como consultor desde el norte de Estados Unidos hasta el sur de Argentina y Chile y más países en la Unión Europea. Además es productor de ciclo completo en la provincia de Buenos Aires. El tema es los sistemas mixtos para potenciar el norte argentino. Sobre todo el tema de la integración entre agricultura y ganadería, que me parece que es súper interesante para el norte y es la que se viene. Bueno, creo que todos saben, fíjense tener los celulares apagados o en silencio. Después tenemos 20 minutos de presentación y después preguntas, así que estén atentos a ver cuál es la pregunta que se les ocurre y compartirla, que a todos nos viene bien. Bueno, Leandro. Muchas gracias. Bueno, primero quiero agradecer a Presid, darme la oportunidad de intercambiar con ustedes, y a ustedes agradezco que estén acá presentes. Un poco lo que voy a contar es la experiencia mía en ambientes subtropicales y tropicales que encajan perfectamente a lo que necesita el norte nuestro. Y lo primero que uno debería hacer es caracterizar a la región. Nuestro norte normalmente podríamos decir que se caracteriza por estar en un área en donde llueven desde la isogueta de los 500 milímetros, digamos, hasta la de 800, en torno a ese rango de lluvias de 500 a 800 milímetros, y de la isogueta de 800 milímetros hacia la derecha más que eso, con lo cual ya eso nos determina el tipo de cultivos o el tipo de producción agrícola que se concentra en una y otra situación. Y por otro lado, tenemos la isoterma de 20 grados centígrados por encima de la cual está concentrado nuestro norte. Entonces ahí es donde nos toca producir con agricultura y con ganadería, y en general, en mayor o en menor magnitud, de acuerdo al ambiente, convivimos permanentemente con situaciones de estrés, sea estrés hídrico, sea estrés lumínico, sea estrés salino. No obstante, digamos que la última campaña en nuestro norte se cultivaron casi 6 millones de hectáreas de soja, alrededor de 2 millones de hectáreas de maíz y alrededor de 466.000 hectáreas de sorgo. Eso da algo así como unas 8 millones de hectáreas. Eso multiplíquenlo por un rendimiento promedio de todos los cultivos y simplemente pensemos en la ganadería como utilizadora de subproductos de lo que genera la agricultura. Si todo eso se cosechara y se pasara por una planta, más o menos el 3% desde el residuo húmedo a lo seco es lo que termina quedando. O sea, hay una cantidad de alimento potencial muchas veces desperdiciado, que no lo estamos transformando en carne con ganadería in situ, más lo que eventualmente por una cuestión de distancia a puerto y costo del flete determina el mercado del momento en cantidades de granos que se pueden hacer carne in situ y que puede ser comercializada in situ también, además de los cultivos forrajeros que se pueden terminar siendo la base de la alimentación o suplemento a situaciones de pastoreo. En ese norte es en donde tenemos que convivir con ganadería. Y para eso lo que necesitamos primero son razas adaptadas, y por suerte ya las tenemos. Nosotros tenemos en nuestro norte una dominancia básicamente de dos razas que son Brangus y Braford, que son razas que están totalmente adaptadas para producir en ese tipo de ambiente. Y por otro lado, también tenemos especies forrajeras totalmente adaptadas a nuestro norte, que dependiendo del nivel de precipitaciones se adaptarán más o menos, pero que en general tienen una curva de producción bimodal, que tiene que ver con el régimen de precipitaciones que tenemos. En el momento en el cual llueve, que en general son unos 6 meses al año, tenemos una gran producción forrajera. Esto es una curva de producción de Panicum maximum, variedad Gatton Panic. Y en el momento en el cual deja de llover, entramos en el periodo seco, normalmente nuestro otoño-invierno, en el cual en general lo que estamos teniendo es un no crecimiento de ese tipo de especies y un deterioro muy importante en términos de calidad.
Dicho esto, como marco introductorio, los sistemas mixtos para el norte deberían diseñarse, primero, generando un área con disponibilidad forrajera suficiente para concentrar cargas en el periodo de lluvias. Acá no estamos hablando de competir entre agricultura y ganadería, sino que estamos hablando de utilizar ambientes ganaderos en el periodo de lluvia con especies forrajeras para tal fin, y estamos hablando de utilizar en el periodo en el cual no tenemos precipitaciones y en el cual no tenemos recursos forrajeros en esos ambientes ganaderos, el aporte de la agricultura vía subproductos o algún tipo de recurso que nos permita sostener a esa carga potencial que tenemos en el sistema, ganando peso o produciendo. Deberíamos diseñarlos haciendo uso de recursos agrícolas que permitan sostener productividad animal, que es un poco lo que decía recién, cuando las lluvias cesan y la oferta forrajera en cantidad y calidad cae. Y por último, también tendríamos que diseñarlos teniendo una estructura que permita, frente a oportunidades de mercado o imponderables, transformar la cosecha en carne, estabilizando el sistema y potenciando el resultado de la empresa. Y esto tiene que ver un poco con lo que hablábamos de recién, de que muchas veces es preferible transformar el grano en carne localmente que venderlo, por lo que implica simplemente un costo altísimo que tenemos en Argentina que tiene que ver con el flete al mercado. ¿Cuáles son nuestros indicadores de cómo estamos en cuanto a la producción del norte? Empecemos por el primer eslabón de la cadena que tiene que ver con la cría vacuna. Estos son datos de la última campaña de SENASA, y lo que muestra a la derecha es que el porcentaje de destete a nivel nacional está en torno a 60%. Miren cuánto tenemos todavía para trabajar en el país en general para superar eso, cuando en realidad sabemos que en campos con manejo y haciendo las cosas como corresponde podemos superar el 80-85%. Pero todo lo que está en rojo son provincias que integran parte de nuestro norte y en donde se ve que en todas estamos por debajo de ese índice promedio. Entonces ahí tenemos más para trabajar todavía, para empezar con el pie derecho en la cría vacuna, que es el primer eslabón de la cadena. Miren a qué punto es una preocupación que ya el Ministerio de Agroindustria anda lanzando este tipo de publicidades. En el NOA, el 58% de las vacas desteta un ternero por año. ¿Y las tuyas? En el NEA, el 49% de las vacas desteta un ternero por año. ¿Y las tuyas? O sea, realmente los índices son muy bajos. Y el problema en todo este tipo de ambientes subtropicales a tropicales es el mismo. Las vacas llegan con baja condición corporal al parto. Vaca que llega flaca al parto, señores, esto es fisiología básica de primer grado. No presenta celo posparto, y si no presenta celo posparto no se preña. Esto lo que muestra en color naranja son vacas de baja condición corporal al parto, y en color blanco vacas de alta condición corporal al parto a los 60 y a los 90 días posparto. ¿Qué es lo que se ve? Que en la medida que la condición corporal mejora, el porcentaje de vacas en celo aumenta linealmente. Fíjense que vacas en alta condición corporal, ya a los 60 días posparto, el 90% del rodeo está en celo. Y a los 90 días el 100% del rodeo está en celo. Y si las vacas entran en celo, se preñan. Fíjense, a mayor condición corporal, los índices de preñez se incrementan linealmente. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle comer a las vacas. Es tan simple como eso. Y para darle comer a las vacas tenemos un montón de recursos en un sistema integrado con agricultura. Entonces, ¿cuál sería la propuesta para un sistema como el norte nuestro, en donde en gran parte del área hay una especie forrajera como esta que todos conocen, que se llama Panicum maximum? Simplemente ajustar la fisiología de la vaca a la oferta forrajera, que en el ambiente, en el área ganadera dentro del sistema agrícola, van a estar las vacas cuando empiece a llover. Y esa área produce de la siguiente forma: empieza a llover y arranca la curva de producción de forraje prácticamente de una forma explosiva. Y eso se mantiene prácticamente durante 6 meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Simplemente hacer parir las vacas lo más cerca posible de cuando empiece esta curva. Entonces eso se logra estacionando el servicio. Estaciono el servicio, hago parir las vacas acá, las vacas se van a encontrar con una gran productividad de forraje de muy alta calidad, bien manejado en el periodo de lactancia y servicios, se van a volver a preñar, van a crear un buen ternero, y cuando las vacas, digamos,
le destetamos el ternero, que le bajamos los requerimientos, es justo cuando deja de llover y en ese momento el sistema entra en una muy baja oferta forrajera, tanto en cantidad como en calidad. Entonces, de esa forma yo ajusto perfectamente el sistema. Ahora bien, cuando yo ajusto el sistema para comerme la mayor cantidad de este forraje posible, por ejemplo, perfectamente con una carga de 2 a 3 vacas por hectárea en este tipo de sistema, lo que me va a pasar es que en este momento lo que tengo no me alcanza para las vacas. Entonces las vacas terminan pariendo flaca. ¿Cómo lo resuelvo? Acá es donde entra la agricultura, aportando rastrojos, aportando cultivos, aportando reservas forrajeras que puedo generar en muy poca superficie agrícola y transferirlas para el sector ganadero. Esto puede ser un rastrojo agrícola, como ven ahí en Joaquín B. González en Salta. También podemos hacer cultivos diferidos, como se ve ahí, un sorgo diferido para utilizar con vaca seca preñadas durante todo el periodo en que la forrajera tropical no crece. Esto puede ser directamente en zonas en donde se riega para producir cuando no llueve, como en Colombia, en la zona de Montería, se riega tanzania y se cortapica la tanzania y se le tira abajo un alambre eléctrico a las vacas para que sostengan condición corporal durante estadio vaca seca preñada. También es un sistema que funciona. También podemos pensar en ensilar un cultivo, que si alguno estuvo en la reunión de hoy a la mañana, hablábamos de la importancia de apuntar a altos rendimientos. ¿Para qué? Para tener un silo que por costo entre incluso en la cría. Ahora, si ensilamos lo que ensilamos en promedio en la Argentina, de ahí para abajo, con el costo de ese cultivo ni se me ocurriría dárselo a una vaca de comer. Pero con cultivos de 60 toneladas de materia verde por hectárea, hoy logrables, tanto con maíz como con sorgo, con las tecnologías que tenemos disponibles, podemos generar algo que nos permita, por ejemplo, con sorgo, por $58, resolverle 3 meses de alimentación a una vaca seca preñada y mantenerla gorda en todo ese periodo y garantizar así la futura preñez. También podemos utilizar heno de excedentes, o sea que se genere en el momento en que el pasto crece. Parte de ese heno lo podemos transferir en forma de ese excedente forraje, lo podemos transferir en forma de heno y sostener condición corporal en ese momento. Como también podemos hacer, como se ve en diferentes ambientes, lo que es transferir forraje o diferir forraje en pie. Ese forraje en pie que uno transfiere o difiere, en general, va atado, como cualquiera de las otras tecnologías, el tema del silo un autoconsumo, el tema de un heno, va atado generalmente a una corrección proteica mineral. Y algo bastante práctico que yo siempre trato de hacer hincapié en este tipo de sistema, es que empecemos a mirar siempre si las vacas están funcionando bien, y para mirar si las vacas funcionan bien lo que hay que hacer es mirar la bosta. Si ustedes ven este tipo de bostas consumiendo ese tipo de forrajes de bajo contenido proteico que se empiezan a anillar, normalmente son bostas que tienen que ver con contenidos proteicos en las dietas menores al 5 o 6%. Eso implica que la vaca necesita una suplementación, una corrección proteica adicional. ¿Para qué? Para tener este tipo de bostas cuando uno consume ese tipo de rastrojos, o ese tipo de sorgos diferidos, o ese tipo de silos en autoconsumo, o ese tipo incluso de henos diferidos, de forrajeras diferidas, que las dan dietas que tienen alrededor de un 10-12% de proteína. Entonces es sumamente importante corregir eso, porque incluso hoy sabemos que restricciones, tanto proteicas como energéticas, en el último tercio de gestación de la vaca pueden impactar en la producción potencial de ese futuro ternero. ¿Por qué? Porque producen cambios básicamente a nivel genético en esos terneros. Eso se llama programación fetal o imprinting. No es la idea meternos en eso, pero es simplemente para que sepamos que no solamente le tenemos que dar de comer a la vaca en el último tercio de la gestación para que llegue con alta condición corporal y que se vuelva a preñar, sino que además le tenemos que dar de comer porque hay cosas que podemos afectar en el futuro ternero de por vida. Entonces, por costo, simpleza y efectividad, cada vez más se ven el tema de los sorgos diferidos. Realmente es muy interesante entre todas las alternativas que yo mostré, porque en muy poquita superficie uno genera mucho volumen de alimento, y en general, en una evaluación de varios biotipos de sorgo, desde graníferos, doble propósito, sileros y forrajeros, lo que se ve que casi en todas las situaciones la vaca en general mantiene o pierde algo de condición corporal, y en general los materiales de más relación grano-planta son los que más materia seca por hectárea producen. Elegir uno u otro o el resultado en uno y otro yo creo que tiene que ver más con el manejo que con otra cosa. Normalmente los materiales azucarados son los de elección, pero en ambientes secos.
Quizás en ambientes muy húmedos, los sorgos que son muy altos tienen el problema de que la vaca los voltea cuando entra, si hay barro se ensucian, la vaca no lo come y el desperdicio es mucho más grande que por ahí un material menos voluminoso en donde la vaca lo puede, digamos, agarrar diferente, por más que sabemos que gran parte de ese grano que está ahí en planta no va a ser aprovechado por la vaca y va a terminar en materia fecal sin ser digerido. Hemos hecho algunas evaluaciones de sorgos, diferentes tipos de sorgos en Bolivia, por ejemplo, y lo que se muestra acá son diferentes materiales de sorgo evaluados, 81 hectáreas con 721 vacas, y fíjense, también ahí había un rodeo de vaquillonas, y fíjense la carga por hectárea, 8,9 cabezas por hectárea para 83 días. En general la eficiencia de uso fue muy buena tanto en los azucarados como en los doble propósito y fue menor en los materiales forrajeros. Un poco ahí se busca también dejar más cobertura, pero son alternativas interesantes los sorgos y realmente por costo para este tipo de sistemas funcionan muy bien. Y lo interesante también es que no interferimos con la agricultura en materia de rendimientos. ¿Por qué? Porque ese sorgo que deja cobertura con su masa de raíces, que deja materia fecal y demás, después, fíjense, en este campo la mitad lo pastoreamos y la mitad fue cosechado, y lo que se hizo fue evaluar cultivo de cobertura en ambos casos, y acá lo que tienen es el rendimiento histórico de la soja en esta mitad del lote y el rendimiento histórico de la soja en esta mitad del lote. Acá lo que hicimos fue cosechar una parte y pastorear la otra, y la parte pastoreada mantuvo los rendimientos históricos, la parte cosechada aumentó un poco el rendimiento, pero lo interesante acá a resaltar es que no estamos interfiriendo negativamente, estamos sosteniendo rendimientos incluso cuando estamos pisando este tipo de lotes y dejando este tipo de cobertura como antecesor de la soja. Entonces, eso era simplemente un resumen de uno donde podría poner el foco en la cría. Ahora bien, cuando uno se encuentra que termina el ciclo de las vacas y le saco el ternero a la vaca o salgo a comprar terneros, esa oferta forrajera se me dio vuelta. O sea, el ternero de golpe entra a un sistema en el cual, ¿qué es lo que pasa? No hay pasto. No hay pasto ni en cantidad ni en calidad. Entonces yo me encuentro con una etapa de recría en un animal de muy altos requerimientos que se encuentra prácticamente sin base forrajera. Y tampoco puedo ir a pisar el campo agrícola en ese momento. Entonces tengo que pensar en que en ese momento es donde la agricultura me tiene que apoyar en el arranque de este sistema, aportando reservas, subproductos o incluso granos para suplementar sobre determinados recursos. ¿Para qué? Para llegar con las patas necesarias al momento en el cual empieza a llover para transformar la mayor cantidad posible de todo ese pasto en carne, y que luego me permita llegar a feliz término en la terminación, que en general para sistemas que hacen el ciclo completo estamos saliendo con entre 9 y 14 meses de ciclo de engorde con los animales a faena, entrando con un peso promedio en torno a 180, 200 kilos. Entonces, podemos plantear sistemas de recría usando un silo como base en autoconsumo, producido obviamente ese cultivo en el área agrícola y una muy pequeña cantidad de hectáreas destinado al autoconsumo, corrigiendo lo que el silo no tiene con un aporte proteico mineral y de esa forma lograr recrías adecuadas. Hay que entender que en la medida que mejora la calidad del silo que estoy entregando, las ganancias de peso también mejoran. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Fíjense en esto, en el caso de sorgo y maíz, y en este caso en maíz, la mejor ganancia de peso en general se da con materiales que tienen más contenido de almidón, más digestibilidad. Eso es prácticamente una realidad. Y lo que sí tenemos que hacer es tener claro que un silo en autoconsumo de esas características no puede ser el único alimento para los animales. O sea, tenemos que hacer una corrección, y la corrección normalmente viene de la mano del uso de subproductos de la agricultura, y también por una cuestión de simpleza en muchos de estos ambientes y por una cuestión de escala lo hacemos en autoconsumo. O sea, básicamente utilizando este tipo de comederos en donde uno con el agregado de sal limita el consumo del concentrado, para lo cual hay que conocer el nivel de sólidos en agua y básicamente según la categoría en cuestión uno agrega sal. ¿Qué es lo que utilizamos para corregir ese tipo de situaciones de deficiencia?
todos los subproductos que a ustedes se le ocurra, que son limpieza de granos agrícolas. O sea, granillo, como le dicen, por ejemplo, en Bolivia, de soja, sorgo, maíz, basuras húmedas de sorgo, maíz, trigo, prelimpiezas de soja, descartes de girasol confitero, chía, sésamo, poroto. O sea, ahí conocí un montón de cosas que por ahí, digamos, no son cosa común en esta zona. Y además, obviamente, los típicos granos que uno puede encontrar en ese tipo de ambientes, ¿no? Semilla de algodón, grano de maíz y sorgo, harinas que también a veces compramos cuando básicamente estamos necesitando alguna fuente proteica adicional. Normalmente estamos trabajando bastante con lo que es secuestrante de micotoxinas porque, digamos, en ese tipo de ambientes en general hay bastante problema, principalmente con los subproductos húmedos que después terminamos secando, más algún otro tipo de aditivo que se agrega. Con todo ese tipo de subproductos, usando una base de silo en autoconsumo de sorgo como en este caso y corrigiéndolo, se pueden hacer recrías, digamos, muy interesantes, logrando ganancias de peso muy buenas en diferentes categorías, alrededor de 800 gramos en machos y en hembras en recría en ese tipo de sistema, que si uno sostiene esas ganancias de peso hasta el momento que empieza a llover y el pasto a crecer, perfectamente entras en un sistema solo a pasto hasta el momento de la terminación, donde uno deberá evaluar si necesitamos algo de grano para poner más grasa que el sistema lo pague o no. En el caso de Bolivia, por ejemplo, la grasa no se paga, lo que se paga es el peso final. Ahora es como que se está dando un poco más de importancia al tema de la terminación y de la faena de animales jóvenes, pero bueno, uno tiene que saber muy bien lo que el mercado le está pidiendo para básicamente producirlo. También podemos pensar en recrías iniciales en donde no hay ni silo ni hay pasto, sino simplemente una ración seca en base a granos, e incluso puede haber algún pastoreo horario de fibra o algún uso horario de fibra, como en el caso de rollos. Ese tipo de recurso normalmente se complementa con pastos agrícolas. Esto que ven es, por ejemplo, braquiaria decumbens sembrada dentro del maíz. Cuando el maíz está nacido, pasa la máquina y mete la braquiaria, se le pone un herbicida que a la braquiaria la mantiene frenada hasta que el maíz se impone, y cuando se cosecha el maíz, así está la braquiaria y se termina transformando en este tipo de recurso que perfectamente nos permite pastorear y hacer lo que nosotros llamamos una especie de almuerzo. O sea, en ese tipo de campos agrícolas los animales pastorean hasta que el primero se empieza a echar. Donde el primero se empieza a echar, se van todos a un piquete en donde reciben un suplemento y algo de heno hasta el día siguiente. También tenemos sistemas en los cuales se usan parte del área ganadera diferida, en donde se corrige lo que el forrajero diferido no aporta, con una ración en autoconsumo, como que ven ahí en la recría de vaquillonas, y con eso nosotros lo que estamos logrando son ganancias de peso más que interesantes. Esto, para que vean, son datos del INTA Leales en Tucumán que muestran para un diferido total de forrajera tropical o para un diferido parcial. Esto sería todo lo que crece en verano y esto sería a partir del otoño en adelante. Este es un forraje de más calidad, fíjense, tiene más contenido proteico y menos fibra que lo que tiene el diferido total, que tiene solo 4% de proteína y mucho más fibra. Pero lo que se ve acá es que más allá del volumen de materia seca que tenemos y de la proporción de hoja, los animales en un diferido total, animales en recría, pierden peso. ¿Por qué? Porque el recurso tiene muy mala calidad, y si lo comparamos con un diferido de una calidad un poquito superior, fíjense que de perder pasan a ganar, pero con esto no nos alcanza. O sea, nosotros necesitamos ganancias de peso, por ejemplo, para una recría de vaquillona, que estén en torno a los 400, 600 gramos, que sería el objetivo para llegar a feliz término. Y, por ejemplo, en esta empresa, fíjense, normalmente parte de la vaquillona que se hace en servicio precoz se desteta, y entre el destete, básicamente, y el servicio están en un sistema de recría diferidos con corrección proteica mineral, y en ese tipo de sistema están ganando prácticamente alrededor de 500 gramos por día durante todo ese periodo, y llegamos al momento en que el pasto empieza a crecer adecuadamente sin necesidad de otro tipo de ración o de apurarlas más, porque después solo a pasto van a ganar más que eso. Entonces, ¿el objetivo cuál es? Llegar a este momento del año con muchas patas por hectárea. ¿Para qué? Para producir la mayor cantidad de kilos posibles a pasto. De eso se trata, digamos. Se trata de que gastemos un poquito más en el momento en que el pasto no crece,
¿Para qué? Para después tener la cantidad de patas suficiente para producir muchos kilos de carne en pastoreo directo y que el sistema en su conjunto cierre adecuadamente. Y la terminación en ese tipo de sistema puede ir desde un sistema de pastoreo directo, incluso con una ración en autoconsumo, con un mayor contenido energético, básicamente a utilizar algún sistema de paso por el corral que permita poner la grasa que le faltan a los animales y terminarlos de esa forma. Fíjense, este es un caso de una empresa, casualmente el dueño anda dando vueltas por acá en el Congreso, en Santa Cruz, en donde trabajamos en el arranque de la recría con una ración seca, en donde reciben como fuente de fibra heno y esta es la foto del destete 2018 con 7 meses en la recría inicial y esta es la foto de la cola del año pasado, de los últimos novillos con 21 meses de edad que estaban quedando de cola para sacar. ¿Y cuáles son básicamente los números del último ciclo de engorde? Fíjense, sobre un total de 2.000 cabezas, entramos con 211 kilos, salimos a venta con 2.031 cabezas con 406 kilos de promedio. Eso nos da una ganancia en torno a 195 kilos por cabeza promedio. Y tenemos entre mortandad y consumo por parte del personal 9 animales que son el 0,44%. Es muy baja la mortandad en esos sistemas. La ganancia de peso promedio de punta a punta, tomando sobrepeso neto de venta a frigoríficos, son 656 gramos por cabeza y por día. Y acá tenemos los diferentes sistemas que se utilizan. La recría inicial a corral, esperando el pasto. Luego seguimos en pastoreo sobre una base de tanzanias, braquiarias y algo de estrella forrajera, que sería una especie de sínodo nuestro, que son 650 hectáreas, que es el área ganadera, y a eso se suma braquiaria decumbens dentro de maíz por 3 meses de utilización, más o menos unas 300 hectáreas, con la parte del engorde de machos, unas 869, unas 950 hectáreas, lo cual nos da una carga de 869 kilos por hectárea que estamos manejando en el sistema, de 2,15 cabezas. Y básicamente fíjense que estamos con una inversión de unos $200.000 en alimentación en todo el ciclo, y eso nos da más o menos que por cabeza nos está costando unos $99 de ración actualmente, porque se comen alrededor de 1 tonelada de una ración que en promedio nos queda en $99 la tonelada. Y simplemente con los 195 kilos que generamos nosotros, con 1/3 de esos kilos estamos pagando lo que se comen de ración. El resto obviamente viene del pasto y habrá que sacarle costos de personal y demás, pero es un sistema que ajusta muy bien para planteos del norte, en donde la incidencia de la suplementación es básicamente el 32%, en el 32% de lo que se está produciendo. Medio maratónico, pero es un poco para llenarlos de propuestas y cosas que uno podría implementar en nuestro norte y que creo que tiene un potencial muy grande porque, como dijimos, las razas las tenemos, las especies forrajeras las tenemos. Creo que frente al cambio climático hay que prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Los sistemas mixtos le dan a las empresas sustentabilidad frente a todo tipo de imponderables. Desde ya agradezco el tiempo, bueno, y si tienen alguna pregunta, creo que tenemos un buen rato. Hola. Recién mostraste una foto de, creo que era de Tucumán, que llegabas con pasto, con un sorgo verde, ¿puede ser? En la parte seca. No, eso no era de Tucumán, eso del norte de Santiago del Estero. De esa foto de Bradford de... Sí, que está en el lado seco con algo verde. Sí, era del norte de Santiago del Estero. Igual, pero sí. ¿Cómo llegas a eso? ¿Qué pasto es, por empezar? No, eso es un sorgo forrajero hecho detrás de soja, digamos. Eso es sorgo forrajero hecho detrás de soja. ¿Y las heladas no le hicieron nada? No. O sea, es una opción, digamos, interesante, y obviamente a partir del segundo pastoreo, digamos, o sea, la realidad es que la productividad, digamos, empieza a reducirse porque con el frío no es lo mismo si te vas de Bolivia para arriba, en donde vos sembrás un sorgo, y ahora en esta semana, por ejemplo, en Bolivia llovió y los sorgos están rebrotando, digamos, porque ahí no hela, básicamente. Claro. ¿No? En nuestro norte, quizás en contrapartida, digamos, con los ambientes más subtropicales que están de Bolivia hacia arriba, la diferencia es que tenés una helada que te frena básicamente todo. Pero, a ver,
El concepto sería: manejemos forraje verde en pastoreo directo cuando llueve y no hela, que eso en el caso nuestro sería después de octubre, digamos, y hasta el mes de abril. Y cuando el forraje verde no crece o está limitado, tengamos algún tipo de pulmón X, pero en realidad el tema tiene que pasar por otro lado. No tenemos que depender de ese pasto. Es más, si lo cerráramos hasta las próximas lluvias, es lo mejor que le podríamos hacer para la persistencia de esa forrajera. El objetivo sería ahí que la agricultura nos apoye, o con algún cultivo que produje y genere una reserva como un silo para utilizarlo en autoconsumo, una recría, o con algún rastrojo que puedan pisar las vacas, o con un sorgo que lo pueda diferir para una vaca seca preñada. Porque hay otra cosa que es interesante. Cuando se habla mucho del tema del pisoteo con las vacas y la compactación, el sorgo, la ventaja que tiene en nuestro norte, no sé si les habrá pasado, pero si bien le pegan las heladas, donde llueve y hace calor, uno ve rebrote. Sí, totalmente. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que las raíces están vivas. Y si las raíces están vivas, donde está la raíz, el suelo no se compacta. Casi se comporta como bianual. La raíz, el día que muere la raíz, donde estaba la raíz hay un tubo de aire, y si la vaca pisa, eso se compacta. Pero mientras la raíz esté viva, no se compacta el suelo. Entonces eso es sumamente interesante como alternativa para concentrar vacas en algún tipo de ambiente. Por eso ese tipo de trabajo en Bolivia busca un poco eso. En el campo de productor que hicimos esa evaluación, cuando yo fui por primera vez me dijo: mira, yo acá hago 3.000 hectáreas de sorgo todos los años, y las hago simplemente para que la soja me rinda, como cultivo de cobertura, porque si no la soja no me produce 3.000 kilos. Dice, pero en los últimos 3 años, con 3.000 hectáreas de sorgo, gané en 3 años $10.000. Esa fue la ganancia. Digo, $10.000 lo gana acá en Bolivia con 15 novillos gordos, ¿está bien? O con 10, 12 novillos gordos, fenómeno. Entonces, si tratemos de buscar la forma para que las 3.000 hectáreas produzcan sorgo, pero para las vacas, digamos, y que a su vez no interfiera con la soja. Entonces un poco por eso empezamos con todo ese tipo de trabajo de evaluación, y realmente es algo sumamente interesante. Y eso del tema de las raíces vivas y demás, en un ambiente en donde no llueve, porque esa es otra. No estamos hablando que las vacas estén pisando un rastrojo mientras está lloviendo, porque por ejemplo esta semana llovió en Bolivia, en zonas 50 milímetros, en zonas nada, en zonas 100 milímetros. Donde llueve, las vacas se van del área agrícola. Ahora, mientras no llueva, ¿cuál es el problema que estén las vacas ahí? Están transformando celulosa en materia orgánica, en materia fecal, minerales, un montón de cosas que aportan al suelo y que, como vimos, dejan una cobertura interesante. Y como me dijo el dueño de la última empresa que mostré datos, que es ingeniero agrónomo, me dijo, la realidad, comételo todo al sorgo. Si soja no vas a sembrar hasta que no empiece a llover y fumigues lo que crezca. Una vez que llueve, rebrote el sorgo, en días pulverizar y sembrar la soja, digamos, que es un poco lo que hacen, ¿no? El tema de, vos hablaste, uno de los ambientes que tenemos nosotros son salitrales, y digamos que grama de Rhodes puede adaptarse muchísimo a eso. Sí. El tema de la enrollada, de todos los excesos que tenés en el verano, ¿te sirve después para el invierno? Sí, claro. Sí, nosotros ¿Qué te tenemos aporta de materia seca y proteína? Nosotros tenemos ambiente, por ejemplo, en algún lugar que enrollamos Gatton Panic, y se usa básicamente como rollo para apoyar la cría en el invierno. Ahora, el Gatton es básicamente fibra, muy bajo contenido proteico, y lo que hacemos es cuando empezamos a ver las bostas anilladas, le agregamos una suplementación proteica en general para que las bostas se hagan laxas, digamos. Y con eso la vaca se mantiene perfecto. ¿En el caso de grama? En el caso de grama es el mismo cuento, digamos. O sea, quizás, digamos, incluso de acuerdo al estado de la grama, capaz que hasta la calidad es un poquito superior. Pero la realidad es que uno obviamente la hace en un momento más o menos bueno en cuanto a la calidad del pasto, pero cuando se transforma en heno, realmente no te sirve más que para sostener la condición corporal de una vaca seca preñada. Y normalmente la vaca no come eso como único alimento, aunque en algunos casos lo hemos hecho y mal no nos ha ido, pero siempre corrigiendo lo que el pasto no pone con algún tipo de suplementación, que para eso el autoconsumo de concentrado funciona muy bien y es algo muy fácil. Si hay gente uruguaya acá, en Uruguay hay mucha experiencia, está la gente de Línea, Álvaro Simeone y demás que han trabajado mucho en eso, y la verdad que es algo muy simple de llevar adelante y te resuelve un problema terrible de andar todos los días racionando. O sea, una vez por semana llenás la tolvita y te olvidás, digamos. Más en un momento en que no llueve, no hay barro, no tenés historia.
¿Qué porcentaje de sal usa en ese concentrado proteico en el autoconsumo? Repito la pregunta para que la escuchen todos. ¿Qué porcentaje de sal usamos en el autoconsumo? Normalmente depende del nivel de sólidos que tiene el agua, pero cuando los sólidos están por debajo de 2000 partes por millón en agua, en general estás en el rango de entre el 5, 7 al 20% dependiendo de la categoría. Categorías más jóvenes usás menos sal, categorías más adultas usás más sal. Para un objetivo de consumo que está en torno al 1% del peso vivo. Si vos querés lograr consumos menores, tenés que ir buscando. Entonces yo siempre digo, ¿vieron cómo son los comederos estos? Digamos, por ejemplo, ¿no? El que se ve acá en la foto. Digamos, yo no lleno la tolva, a veces me ocurre, de acuerdo a la sal, la categoría, hago una tolva entera. No, preparo un par de bolsas y voy probando. Es decir, bueno, a ver, arranco con 10, no sé, con 15% porque son animales jóvenes. Y pongo una cantidad de kilos para el grupo de animales y voy evaluando hasta que logro el consumo en kilos por cabeza y por día objetivo. Una vez que lo logré, que eso en una semana el dato está, preparo, lleno la tolva y me olvido. Una vez cada semana o cada 15 días, dependiendo de la capacidad de la tolvita que tengo, lo voy manejando. Pero en general depende de eso, de la categoría y del nivel de sal en el agua. Porque hay campos en donde tenés un nivel de sólido capaz de 5000 partes por millón y realmente si le pones 10% de sal a una ración, ni la comen. Directamente ni la comen. Entonces hay que mirar muy bien el tema del agua para ajustar eso. Disculpa, te quería hacer una pregunta. Si tenían experiencia en el norte con avena o cebada. O sea, la idea sería, las lluvias son en verano. Acumular humedad en el suelo, manteniéndolo limpio, con un barbecho impremergente. Y sembrar en abril, que seguramente el histórico, por ejemplo, en la zona mía, en abril son 36, 40 milímetros. Con esa lluvia, pero con el perfil lleno, sembrar y hacer comer eso verde, desplazar en el invierno, que es lo único verde. Bueno, es un poco, digamos, quizás la misma situación que yo estaba planteando en Bolivia con braquiarias, digamos, dentro de los maíces. O sea, vos, allá la ventaja es que no te hela, por lo cual la braquiaria no se muere. Entonces tenés forraje verde en invierno y lo que se hace uso de suelo agrícola con ganadería, digamos, vendrías a generar un rastrojo verde. Con avena, si tenés agua para lograrlo, lo podés hacer, digamos. O sea, no sería ningún tipo de problema. Ningún tipo de problema. Yo tengo sembrada avena bajo esa condición que te comento, nada más que no sé nutritivamente. Va a tener una calidad muy superior a la braquiaria. O sea, nosotros avena y ese tipo de verdeo lo hacemos en región pampeana, en donde realmente llueve durante el invierno y crece y produce, y realmente tenés un cultivo que tiene en el punto óptimo de pastoreo más de 20% de proteína, o sea, tiene una digestibilidad encima del 75%. Es una bomba proteica y en términos de calidad que quizás para un sistema como el del norte sería prácticamente el suplemento proteico en autoconsumo que estamos poniendo en un comedero. O sea, vos prácticamente con un silo en autoconsumo y 2 horas de pastoreo en una avena de esa es suficiente para una recría en tu sistema. Porque con esas 2 horas de pastoreo te asegurás que lo que levantás de nitrógeno en una avena de esa calidad te resuelve básicamente el contenido proteico de una categoría de esa, o para cualquier categoría que le tengas que poner nitrógeno a la dieta. Pero digamos, si podés hacerlo, sin duda que funciona, digamos. Yo no tengo experiencia todavía en Paraguay demasiada, pero sé que hay gente en Paraguay, por ejemplo, que hace raigras. Con el mismo criterio que vos hacés avena, hacen raigras, porque tiene un periodo ahí posterior a la cosecha de la soja que les permite, digamos, meter un raigras y lograrlo, y eso lo usan como almuerzos verdes para el periodo en el cual la base para la recría son silos de autoconsumo de sorgo o maíz, dependiendo de la rotación que cultivo destinen a ensilar. Gracias. Más que una pregunta, quiero hacer una consideración. Estamos hablando de que en el norte tenemos un potencial importante para la cría, no para la cría, sino para la producción, para un trabajo mixto en los campos y demás. ¿Cómo se hace si yo tengo que peregrinar 2 años o más para lograr un plan de desmonte? Empleando métodos que a veces no son los más santos que hay para lograr un plan de desmonte, con el cual me permiten, con mucha suerte, aprovechar el 50% del campo, que entre cortina y demás termina siendo el 38-40% del campo. ¿Dónde se nos va la productividad de eso? ¿Dónde se nos va el venga y produzca en
tal provincia. Porque ese es el eslogan del norte. Yo hace muchos años que estoy en el norte y es complicado el tema. No, seguro. Tendríamos que inventar a los respectivos gobernadores e intendencias locales, digamos, para que escuchen esto. Pero sí, no, es un tema a resolver, sin duda. Pero bueno, donde ese tipo de limitantes no existen, realmente el potencial es inmenso. O sea, esa es la realidad. Pero yo creo que tarde o temprano, si se le pone un poco de voluntad, esas cosas tienen que cambiar. Porque es lo que necesitamos, digamos. Sí, te quería preguntar qué opinión tenés con respecto a, en una recría en invierno, a suplementar en autoconsumo, por ejemplo, un diferido de Gatton versus hacer un encierre de ración seca ad libitum, digamos, o bueno, no se puede limitar con sal en todo caso, pero en cuanto a la facilidad de obtener un resultado, entiendo yo, a mi parecer por lo menos, que haciéndolo en encierre total, en autoconsumo, tenés más control que hacer en una suplementación a campo sobre un Gatton diferido. Pero ¿cuál es tu opinión en particular? Mira, yo creo que depende básicamente de las posibilidades logísticas de la empresa, digamos. O sea, a nosotros nos ha ido muy bien haciendo recrías a corral, usando, digamos, racionando, haciendo recrías a corral en autoconsumo, con un consumo de fibra por horarios, 2 horas de acceso a un rollo, por ejemplo, y luego se clausura el rollo hasta el otro día, y nos ha ido muy bien, digamos, sobre diferidos con autoconsumo, pero la clave está en la adaptación previa. Porque si vos largás bicho, digamos, a un diferido, primero hay que adaptarlos al sistema, digamos, primero hay que adaptarlos a que aprendan a comer la ración y los tipos sepan que está la ración ahí, porque siempre el animal, increíblemente, digamos, y más cuando uno maneja a veces salen los autoconsumos, siempre prefiere el pasto. Ahora vos a veces los ves dentro del diferido y decís, ¿qué es lo que levantan del diferido ese? Para estar en el diferido y no venir al autoconsumo. Y ahí es donde te empezás a rascar la cabeza y preguntás, ¿no será que tenemos un nivel de sal muy alto, que el agua? Pero en realidad, siempre en esos diferidos, cuando los diferidos tienen determinado... Si uno va abajo, siempre hay algo verde que levantar. El bicho es como que tiene una apetencia por eso. Pero cuando uno lo adapta bien al sistema, arrancando con el nivel de sal que corresponde y el bicho se acostumbró a comer, realmente el sistema funciona bien. ¿Hay malas experiencias? La verdad que las debe haber. Nosotros en general hemos ido corrigiendo para que el resultado sea el adecuado, digamos, ¿no? Antes de cerrar, obviamente vamos tratando de hacer pesadas parciales y vamos monitoreando para ir corrigiendo. Obviamente siempre en un corral, si vos tenés limitante de gente, tenés mayor capacidad de control. Y la verdad que lo que pueden levantar de un Gatton diferido contra que se lo coman, más vale de ese Gatton enrollado en 2 horas de acceso a un rollo, no hay mucha diferencia. Entonces, si por ahí la pregunta apuntaba un poco a eso, decir, bueno, me genero unos rollos de Gatton, con eso tengo la fibra y voy a recrear con una base de ración seca, pero ahí la base va a ser la ración seca, digamos, y el Gatton va a ser 2 horas de pastoreo. Por ahí hay otro tipo de sistema en donde la base es el Gatton diferido y la ración no es más del 1% del peso vivo, la ración seca. Que hoy por ahí con los valores actuales de lo que es ración, digamos, y demás, si bien son subproductos y demás, por ahí es un sistema que cerraría para una ganancia de peso objetivo de alrededor de 500, 600 gramos, y no más que eso. Ahora, si vos aspirás a recrías por ahí de 800 gramos, ya el sistema es diferente, pero a los valores actuales hay que hacer muy bien los números, porque tampoco nos podemos ir en una recría, decir que necesito mayor ganancia de peso para pagar el costo, porque terminás engrasando el bicho, digamos, antes de tiempo. Entonces, ¿viste? Más de 800 gramos en una recría normalmente no es aconsejable. Y hoy las conversiones en recría están entre 6 y alrededor de 6,5, 5,5, dependiendo de la categoría 1. Entonces el número está finito, digamos. Todavía no se trasladó la diferencia del tipo de cambio al precio de la carne para quienes producimos carne. Ya vamos a llegar, digamos. Pero bueno, hay que hacer los números. No, si me permite. Sí. Me faltó un detalle en la pregunta, que cuando te pregunté sobre el encierre, te quise decir ración seca, fibra cero. Ah, está bien.
seguramente que estás usando, digamos, algún grano con muy bajo procesamiento directamente entero, digamos, ¿no? Estás usando por ahí grano de maíz entero. En animales jóvenes es algo que, digamos, lo hemos hecho en algún caso, funciona. A mí me asusta un poco, o sea, por ahí en una de esas cuando manejás cierto nivel de restricción, por ahí el bicho no se engrasa, pero me asusta un poco por ahí el engrasamiento prematuro de esos bichos que se requieren ese tipo de ración. Yo la verdad que prefiero 2 rollos, digamos, cada... Normalmente nosotros ponemos 2 rollos cada, a ver cómo es la cuenta, 2 rollos cada alrededor de 100, 120 cabezas y le damos acceso 2 horitas al día previo al suministro de ración. Y de esa forma tenemos recrías muy buenas y no se nos pasan, digamos. Yo cuando he visto algún tipo de recría con grano entero, más si son medio dentados los granos y demás, realmente, digamos, lo que me asusta es el engrasamiento prematuro y después es una complicación en la etapa final, ¿no? Cuando hablas de dieta seca en esa recría, ¿qué productos usas? Normalmente hay una base de sorgo o maíz, básicamente es eso. En general acá en Argentina podemos decir que además de eso en la composición puede llegar a tener algún speller de girasol y afrechillo de trigo, digamos, ¿no? En la composición de una ración seca recría y por ahí también todo lo que son subproductos en campo que procesan, por ejemplo, la soja, todo lo que son subproductos de soja, ¿no? Granillo de soja, todo ese tipo de cosas. O sea, imagínate que nosotros tenemos en Bolivia, por ejemplo, granillos del rango que están entre 26 y 30% de proteína. Entonces realmente prácticamente, no te digo que es una harina proteica, pero interesante como subproducto. Y todo lo que sean subproductos de oleaginosa sirve todo. Acá por costo te diría que hoy la harina de girasol, el speller de girasol, el afrechillo de trigo, todo eso suma. Normalmente algo de urea usamos, hay que manejarla con cuidado, pero algo de urea se usa. Y la base siempre es un grano almidonoso, o maíz o sorgo. Siempre hablando de seco, ¿no? El problema por ahí del sorgo, que los sorgos normalmente cosechamos nosotros, que son altos taninos, cuando el grano está seco y el tanino no se degrada, por ahí los consumos son un poquito menores, digamos. Pero para las recrías funciona bien. Yo, si haría sorgo, digamos, trataría de hacer húmedo a un híbrido de alto tanino con más de 26% de humedad, pero ya te limita el autoconsumo. Ya vos lo que tendrías que hacer es racionarlo en un comedero todos los días. Cuando vos haces autoconsumo, ración 100% seca. ¿Cómo? Sí, claro. Sí. Si hay algo que, digamos, que hay en el mundo es investigación en procesamiento de sorgo. Entonces el sorgo hay que procesarlo. Cuando uno lo cosecha húmedo, en el momento del embolsado, obviamente se procesa. Es un tema, ¿no? Porque te frena toda la logística del embolsado y demás, pero hay que procesarlo, digamos. Y si no lo procesás antes, lo tenés que procesar después. Yo prefiero procesarlo antes porque me aseguro que haya una buena compactación en la bolsa, realmente una fermentación láctica, y eso garantiza la vida útil del grano en el tiempo y además garantiza algo más que pasa en el almacenaje, que es una proteólisis enzimática que degrada la matriz proteica que envuelve los gránulos de almidón y hace que ese almidón sea más disponible para los animales. Con lo cual, no hay diferencia con grano húmedo de maíz. Si uno hace bien las cosas en grano húmedo de sorgo, no hay ningún tipo de diferencia con maíz. Pero bueno, hay que hacerlo bien, ¿no? Es fantástico. Y hoy, si consideramos lo que se viene avanzando en tecnología en sorgo, ahora de resistencia a imacetapir y todo ese tipo de cosas, vamos a poder tener posibilidades de producir realmente rendimiento en sorgo en ese tipo de ambientes marginales. Que realmente es hacia donde la ganadería se va moviendo. Yo estoy en una zona que es cuenca deprimida del Salado y la verdad que por más que llueva no tengo suelo maicero. Digamos, hoy en los potreros hay muchos lotes que los destinamos a hacer sorgo y tengo 30 centímetros de agua. Son suelos que tienen problema de encharcamiento y demás. Y el sorgo, cuando tiene la exerción de la panoja, me ha pasado de que llueva y tengan 20 centímetros de agua de ahí hasta prácticamente el picado del material, porque yo los ensilo y el sorgo avanza en su ciclo. Decirle a un maíz que se te junten 20 centímetros de agua en el lote, a ver qué es lo que le pasa. Se termina muriendo el cultivo. Y el cogollero, digamos, es un tema que nos viene preocupando cada vez más, digamos. Yo creo que las empresas deben estar pensando en algún trade o algo, digamos, que nos permita algún tipo de resistencia,
pero nosotros estamos empezando a tener en región pampeana cosas, digamos, como las que yo he visto en unos cuantos años que anduve por el norte nuestro, digamos, ¿no? Y me preocupan, digamos, todavía no estamos haciendo mucho, la verdad. El cogollero se está poniendo gordo, lindo se está poniendo en la zona nuestra, porque no hay mucha cultura de identificarlo cuando hay que identificarlo y controlarlo. Pero yo cuando les hablaba en la zona nuestra, gente que veía que en el norte hacían 4 o 5 aplicaciones contra cogollero, se me reían. Decía, se van a morir antes que el cogollero, decían la gente en el norte. Pero bueno, es un tema, sí. Es un tema porque la verdad que se está transformando medio en subtropical el clima en región pampeana. Acá. Por una cuestión de distancia a puerto, en nuestra zona pasa a ser una alternativa el uso de soja entera. No las hojillas, sino la soja. Más cargándole toda la parte impositiva. Sí. Si yo, productor, uso mi soja, sí. Eso desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista nutricional, ¿qué experiencia tenés de dar soja entera? No hay ningún problema. Lo único que los monogástricos no resisten el uso de soja. ¿Por qué? Porque la soja tiene... de soja que no esté tratada, porque la soja tiene lo que se llama factor antitripsina, que básicamente interfiere con la digestión. Los rumiantes, que por suerte no son monogástricos, sino son poligástricos, tienen un rumen, y el rumen lo que tiene es una gran actividad proteolítica. Esa actividad proteolítica ruminal se encarga de degradar el factor antitripsina, pero para eso la soja tiene que estar aunque sea partida en cuartos. O sea, vos tenés que lograr que la soja en el rumen tome contacto con la flora ruminal. De esa forma no tenés ningún tipo de problema de incluir soja hasta en un 20% de la dieta base materia seca en animales, digamos, adultos y hasta un 15% de la dieta base materia seca en animales jóvenes. Recurso que con el porcentaje de proteína que tiene te resuelve, digamos, lo mismo que te resuelve una harina proteica. Y encima un animal, por ejemplo, en terminación, te hace un aporte de aceite interesante, porque lo que más te limita en realidad no es, digamos, en una soja partida en cuartos lo que puedas aportar nitrógeno y demás, es el aceite. Vos estás con un producto que tiene 18% de aceite y eso, digamos, si te pasás de esos niveles, vos lo que generás en el rumen es básicamente tapizar toda la fibra con aceite. Y si se tapiza la fibra con aceite, lo que no se puede producir en el rumen es lo que se llama el attachment microbiano, cuando las bacterias se pegan a la fibra y empiezan a digerirla. Entonces, si no se produce el attachment, ¿qué es lo que va a pasar? El animal va a estar lleno de algo que no puede digerir. Entonces, por eso es que el nivel de aceite en el poroto de soja te limita el nivel de inclusión en las dietas. Que si fuera Speller, que tenés mucho menos aceite, no es un problema, y si fuera harina, ni hablar cuando es extracción por solvente, que no hay aceite. Pero ningún problema, pero siempre trata de partirla en cuartos para incluirla. En la misma línea, ¿qué podés decir de la semilla de algodón? La semilla de algodón, en realidad, siempre, digamos, un recurso que esporádicamente en determinada zona en el norte se usa. Te diría que el nivel de inclusión también lo limitaría por un tema del aceite. Y lo que sí hay que tener cuidado con el tema de gocipol. Si bien, digamos, no es un problema mayúsculo, pero por ahí hay algunos datos de situaciones de infertilidad, más que nada en reproductores, digamos, que pueden ser causadas por el gocipol. Y eso básicamente tiene que ver con el almacenaje del algodón y que muchas veces se almacena húmedo. Cuando uno ve que se calienta, viste, anda, abrí la pepa y fíjate cómo está, digamos. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, uno podría, digamos, tener que pensar en algún tipo de secuestrante micotoxina o ese tipo de cosa para usar un algodón que no esté en buen estado. Pero lo que te limita el nivel de inclusión es, digamos, también el nivel de aceite. Y lo bueno que tenés una fuente de fibra adicional interesante que para el tipo de ración que vos usás está bueno, digamos. ¿La semilla de poroto? La semilla de poroto. De poroto de jarte, es lo mismo, o sea, cualquiera de estos porotos, yo, por ejemplo, digamos, trabajando en Bolivia me enteré que, ¿vieron el poroto que nos venden acá en el supermercado como los brotes de soja? En realidad el que le da origen a eso es un poroto que se llama poroto Moon,
digamos, ¿no? Que un poroto más chiquitito, qué sé yo. Usamos cada cosa, digamos, que vos decís, poroto mung, sésamo, descarte de chía, qué sé yo. Todo sirve, digamos, porque todo tiene un contenido proteico interesante. Lo que en general en todas estas oleaginosas limita es el contenido de aceite, el nivel de inclusión. Digamos, hay que tener cuidado con el contenido de aceite, y el poroto, al igual que la soja, tiene factor antitripsina, hay que romperla nomás, partirla, cosa que al rumen entre partido. Y ningún problema, se puede usar perfectamente. Y la cuenta es esa que nos comentó este muchacho recién. Cuando tengamos que tomar la decisión de que necesitamos una fuente proteica, saquemos cuál es el valor neto que nos queda por tonelada de soja cosechada en el campo, a ver si nos conviene venderle y comprar una fuente proteica más barata, o directamente quedarme con la soja y usarla. Lo bueno que quienes nos dedicamos a las vacas la podemos usar por todo esto que estamos hablando. ¿Alguna pregunta más? No, la verdad que ya están haciendo señas de que cortemos. Como es la última charla, vamos para adelante, ¿viste? No sé si hay alguna sobredosis pero si quedan preguntas... No hay, me escriben un mail y se las contesto, no hay problema. Gracias.